Muy buen día, queridos hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía, de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida, Yucatán, México. Desde estas bellas tierras les mandamos un afectuoso saludo. Y los invito a que meditemos la palabra de Dios con un tema que he titulado Fortalécete. Fortalécete. Y para eso los invito a que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo corto, hermanos, pero que encierra una gran enseñanza y un principio muy importante para nosotros como cristianos. Por lo demás, hermanos míos, le está hablando a creyentes, a la iglesia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a que lo haga yo con claridad, con sencillez, y que tu iglesia salga edificada, Señor. Ayúdame a poner por obra también esta enseñanza, Señor, en mi vida. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, que eres el único que la merece. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este versículo vamos a analizar un poco el contexto anterior y el contexto posterior. En el contexto anterior, el apóstol Pablo nos viene hablando de la nueva vida que debemos de vivir ahora ya como creyentes, como nacidos de nuevo. Cómo debemos de andar. Ocupa mucho esa palabra andar. En la Biblia se ocupa esa palabra andar, que significa caminar, figuradamente vivir. ¿Cómo quiere que andemos el Señor? Que andemos de una manera digna, que andemos no como necios, sino como sabios, que andemos como de día. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nos despojemos del viejo hombre y que ahora vivamos nuestra nueva vida cristiana. Lo dice en Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes de conocer al Señor, despojaos del viejo hombre. Despojaos, esta palabra significa desechar, alejar. Despojarse es de una manera violenta del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra pasada manera de vivir, hermanos, no sirve para nada el día de hoy como creyentes nacidos nuevos. Tenemos que renovar, tenemos que pensar de una manera diferente. Y renovaos, que quiere decir reformar, hacerla de nuevo, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el nuevo hombre, el nacer de nuevo, hermanos, debe ser diferente. Así es que nos da una serie de consejos el apóstol Pablo acerca de cómo debe ser ahora nuestra nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos desechar? Y ahora cómo debemos de comportarnos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo es muy importante, hermanos, porque a partir de aquí en adelante, el apóstol Pablo va a abordar un tema que se le ha dado en llamar, bueno, de hecho está subtitulado, lo subtitularon siglos después, como la armadura de Dios. Se le llama armadura de Dios y se refiere a la armadura espiritual que todo cristiano debe de vestir, que debe de conocer y que debe de vestir para poder usarla en esta verdadera guerra espiritual que enfrentamos día a día. Todo cristiano tiene que conocerla. Ahora, esta lucha espiritual también se le conoce como guerra espiritual. ¿Por qué? Bueno, recibe este nombre debido a que el apóstol Pablo ocupa muchos términos en sus escritos, como soldado, como milicia, como lucha, como armas. En el tema de la armadura de Dios, nos dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. O sea, los demonios, hermanos. Y nos habla de una armadura que tenemos que vestir. Metafóricamente compara la armadura de un romano con armas espirituales que nosotros tenemos que vestir. Por ejemplo, nos dice que nos habla del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzar los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, donde podemos apagar todos los dardos inflamados del enemigo. Va a haber días malos, hermanos, y va a haber días peores. Nos van a atacar en el trabajo, en el tráfico, en nuestra propia familia, los vecinos. Va a haber un problemón. O sea, si no estamos bien fortalecidos, vamos a vivir una vida en derrota, hermanos.
Porque dice la palabra de Dios, para poder estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes, parados. ¿Cuándo va a acabar todo? Pues hasta que seamos arrebatados, hasta que estemos en la presencia del Señor. Es una lucha diaria y constante, hermanos. Todo cristiano va a enfrentar una guerra, verdadera guerra espiritual a su alrededor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, son armas espirituales, hermanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos, son ideas, está en la mente nuestra verdadera guerra espiritual, hermanos. Y son armas poderosas. Debemos de entenderlo, hermanos. Hay una verdadera guerra espiritual a nuestro alrededor. Debemos conocer las armas espirituales y vestirnos de ellas. Dios nos las proporciona, nos las da a conocer. Están en la Escritura. Pero tenemos la responsabilidad de vestirlas nosotros, ¿sí? De usarlas. Porque salimos desprotegidos y, importante, toda la armadura de Dios. No nada más una parte, hermanos. No debemos dejar de descuidar nada. Nada, para poder salir victoriosos. Pero lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esa guerra espiritual y ponernos a vestir la armadura de Dios es fortalecernos, tomar fuerza. Cuando una persona va a competir en un maratón, voy a tomar esta ilustración. Cuando una persona va a competir en un maratón, hermanos, esa persona entrena, se alimenta, descansa, se prepara para el maratón. Porque ahí necesita fuerza, necesita agarrar fortaleza. Nosotros para la guerra espiritual necesitamos fortalecernos en el Señor. A través de la oración, a través del conocimiento de su Escritura, a través de la obediencia, a través de congregarnos, hermanos. Mucha gente ahora no se congrega y les doy la razón porque se escucha cada cosa en las iglesias. Son centros de entretenimiento, son centros donde nos predican cosas que no son correctas. Son lugares donde se va a dejar dinero nada más, buscando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, que si tú ofrendas, Dios te da lo doble, que si tú diezmas, Dios te regresa, que si tú no diezmas, Dios no te bendice. O sea, escuchas muchas tonterías, aparte de ese tema, Aparte de ese tema, hay muchas cosas, manifestaciones que se las atribuyen al Espíritu Santo y doctrinas, verdaderamente doctrinas de demonios, hermanos. Pero no hay pretexto. Usted puede buscar un canal, hay muchos canales ahora en las redes sociales donde usted puede encontrar sana doctrina. No es uno. Alrededor del mundo están levantando grupos de sana doctrina que van a la Escritura. Si yo no hablo lo que dice la Escritura, demándemelo. Ya no hay pretexto, hermanos. Pero a veces no queremos ni siquiera, hermanos, conectarnos a un canal. No queremos abrir nuestra Biblia, la abrimos cada que vamos a un culto o cada que nos dan ganas. Vamos mal alimentados a la guerra, vamos sin la armadura completa, vamos todos débiles y el enemigo nos deshace. Porque detrás de cada ataque, de cada chisme, de cada murmuración, de cada calumnia, de cada ataque hacia nosotros, hermanos, son los dardos inflamados del enemigo. Que si no tenemos el escudo de la fe van a penetrar y si no tenemos la coraza de justicia nos van a deshacer, nos van a tirar. Debemos de conocer las armas espirituales que Dios nos da, hermanos. Así es que no vamos a hablar de la guerra espiritual, que es un tema largo, hermanos. Es un tema diferente. Yo lo que quiero es hablarles de el versículo base que vamos a estudiar. Perdón, no es un tema diferente, sino que a partir de aquí ya entra a la armadura de Dios. Pero lo primero, hermanos, vamos a analizar esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya dijimos, hermanos míos, le está hablando a creyentes, nos está hablando a la iglesia. Fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos es la palabra griega endunamo, que significa estar bajo el poder. La palabra en denota posición, dar fuerza. Entonces, parafraseando, diríamos, tomar fuerza. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos, tomar fuerza. ¿En quién? En el Señor. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Desgraciadamente, hermanos, a veces no estamos acudiendo al Señor. Estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Por eso perdemos. Por eso no avanzamos. Porque estamos en nuestras propias fuerzas.
en nuestras propias ideas, en nuestros propios consejos. Y a veces, en ocasiones, recurrimos a la psicología, recurrimos a los motivadores para poder enfrentar la problemática que se nos presenta. Estamos débiles en la fe, por lo tanto vamos a vivir una vida en constante derrota. En ocasiones no podemos superar ciertos pecados, o se nos presenta alguna tribulación, algún problema, alguna enfermedad, X cosa, y caemos en angustia, en depresión. Así es que el apóstol Pablo escribe este versículo que es importantísimo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Agarra fuerza, toma fuerza en el Señor. Vamos a aprovechar para definir poder y fuerza. Poder significa potencia, potente. Y la fuerza, que es la palabra griega dunamo, esta palabra significa fuerza, capacidad, potencia, poderoso. De esta palabra griega dunamo se tomó la raíz para acuñar la palabra dinamita. Hermanos míos, Dios es todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, de las estrellas. Él conoce a las estrellas a cada una por su nombre. Él le puso estatutos a los mares, hermanos. Él creó la vida. Él nos creó. Él habló y fue hecho. Para Él no hay nada imposible. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice lo siguiente: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Yo soy el alfa y la omega, dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Todopoderoso, todo lo puede. Hermanos, nosotros no, Dios sí. Pero muchos creyentes, hermanos, andan buscando el poder de Dios en lugar de buscar al Dios de poder. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Todos los cristianos necesitamos fortalecernos porque lo vamos a necesitar, hermanos, en todos los ámbitos que nos movamos, en la iglesia, en el trabajo, en nuestras relaciones personales o sociales. En cada paso que demos de nuestra vida lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar fortalecernos para enfrentar las diversas circunstancias de la vida y los ataques del enemigo. Porque ya les comenté, cuando sufrimos algún ataque que viene de alguien cercano, es en una mentira, en una calumnia, en un engaño, en una ofensa, en algo negativo, en una envidia, el enemigo está atrás moviendo los hilos, hermanos, para minar nuestra fe. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es muy importante, hermanos. El rey David lo tenía bien claro. Escribe el Salmo 46, versículo 1 y 2. Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro amparo. ¿Qué significa la palabra amparo? Dios es nuestro escondrijo, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro abrigo, nuestra protección. Ahí estamos seguros con Él. Es nuestro amparo y fortaleza. Fortaleza nos hace fuertes, nos da poder, nos da vigor, nos da potencia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Segunda de Samuel, versículo 22, del 33 al 34. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 33 a 34. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Es quien despeja nuestro camino. Él nos da la fuerza necesaria para superar cualquier desafío, cualquier dificultad que se nos presenta. Cuando nos sentimos perdidos, confundidos, solos, angustiados, tristes, Dios nos guía en la dirección correcta, hermanos. Dios nos permite conocer su provisión, su guía, su poder, su autoridad. Cuando nos sobrevienen problemas, hermanos, solo Dios tiene la capacidad para salvarnos. Dios es quien nos ciñe de fuerza y hace nuestros pies que sean firmes. Nos adiestra para la batalla y nos da la posibilidad de vencer. Así como las siervas pueden saltar con agilidad, ahí en la región agreste, ahí en los montes,
saltan de un lado a otro y no caen, Dios nos da la capacidad de sobreponernos a los obstáculos con su ayuda. Una cosa bien importante, hermanos, tenemos que reconocer que somos débiles, que solos no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es un camino difícil, hermanos. A veces no podemos vencer un pecado y estamos cayendo y volvemos a caer. Debemos doblegarnos, no ser orgullosos, ser humildes y reconocer, Señor, yo sin ti no puedo. El orgulloso, hermanos, no obedece. Y Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. No es malo reconocer que somos débiles, hermanos. El apóstol Pablo le escribe claramente: la debilidad solamente es ante Dios, es una forma en que Él se puede glorificar en nosotros. No, reconoce que no puedes, pero reconoce, acude a Él. De manera humilde, humillado: Señor, no puedo con esto, ¿cómo? Ayúdame, yo solo no puedo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo eso nos va a venir, hermanos. Va a venir afrentas, va a haber necesidad, problemas económicos, persecuciones, enfermedades, angustias, tribulaciones, los hijos, el trabajo, la economía, no sé, muchas cosas, hermanos. Muchos andan, hermanos, en sus propias fuerzas. Son orgullosos. O están débiles en la fe, hermanos. Debemos de creer en el poder de Dios, porque a Dios no le agrada que no le creamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya dijimos, los necios y los orgullosos están fuera de la voluntad de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos, hermanos, tenemos que reconocer que pasamos momentos de debilidad. De una forma o de otra tenemos necesidades y pasamos por situaciones de necesidad. Pero para Dios, ya lo comentamos, la debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. No hay que esconder nuestras debilidades, hay que afrontarlas, examinarnos a nosotros mismos. Señor, yo tengo esto, no puedo, Señor. Pero francamente, con honradez. Cuando aparentamos ser fuertes y escondemos nuestras debilidades, estamos actuando hipócritamente, hermanos. Nadie es tan fuerte, y esto lo tenemos que reconocer, que nunca ha tenido una debilidad. Todos hemos tenido debilidades, todos experimentamos alguna. ¿Quién no ha vivido momentos malos o está pasando momentos malos? Alguna enfermedad, nos quedamos sin trabajo, o en nuestro trabajo nos están dale, nos están atacando constantemente, nos están desanimando. No debemos desanimarnos, angustiarnos. A veces nos sentimos débiles, pero tenemos que tener confianza en el Señor. Cuando estamos bajo la amenaza de un pecado que nos domina. La cuestión no es que si tenemos o no tenemos debilidades. La cuestión es qué haremos con esas debilidades. ¿Cómo vamos a actuar? Ignorarlas o esconderlas no lo soluciona. Pero podemos usarla como una excusa perfecta para acudir a Dios, en busca de la fortaleza que necesitamos. Cuanto más débiles somos, cuantos menos creemos que valemos, más posibilidades tenemos de ser usados por Dios. Está escrito en la palabra, ¿eh? Fíjense bien, cuanto más débiles somos, cuanto menos creemos que valemos, más posibilidades tenemos de ser usados por Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y escuchen, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que cuando tengas una debilidad no te sientas mal, no huyas, no trates de fortalecerte en ti mismo, porque eso nos convierte en cristianos carnales. Es en Cristo en que podemos hallar la vida, en Él encontramos la fuerza que necesitamos, que nuestra vida necesita. Es en Cristo, hermanos, que podemos hallar la fortaleza que necesitamos. Vamos a recordar la parábola de la vid verdadera, solamente una parte.
Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Perdón. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. Fíjense bien, empieza. Yo soy la vid verdadera. Es una parábola. La vid verdadera, porque hay falsas. Y mi Padre es el labrador. Es el que nos va a estar cuidando, nos va a estar podando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El labrador lo va a limpiar, nos va a quitar, nos quiere quitar la soberbia, nos quiere quitar el orgullo, nos quiere quitar la envidia, todo lo malo que tenemos, la ira, el enojo, la amargura, nos va a estar cuidando, pero ¿con qué finalidad? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, el Evangelio. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no permanece la rama en la vid, pues no hay savia, no hay alimento, se va a secar. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no somos nada, hermanos. Sin Dios no somos nada. Es en Cristo, hermanos, que tenemos el poder para vencer las adversidades o vicisitudes que se nos van presentando. Es en Cristo que tenemos poder. Pablo lo escribe claramente en su carta, a Timoteo se lo escribió, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice así: doy gracias, siempre el apóstol Pablo súper agradecido siempre. Doy gracias al que me fortaleció, fíjense bien, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Jesús, nuestro Señor, es nuestra fortaleza. Pero les hago una pregunta nuevamente, hermanos. ¿En dónde buscamos nuestra fortaleza? ¿En Dios o dónde la buscamos? Dios busca gente humilde que reconozca sus necesidades, sus debilidades. Porque esa gente humilde que reconoce y que busca de Dios va a glorificarlo. Le va a dar toda la honra. No va a decir, pues yo lo hice de mis propias fuerzas porque soy muy inteligente, porque soy muy sabio, porque soy muy fuerte. No. Así es que no temamos de la magnitud de nuestros problemas. Hay que gozarnos en Dios. Dios es mucho más grande. Miren, Dios puede cambiar una situación en un segundo. En un segundo puede cambiar nuestra vida. Imagínense, en mi vida, 55 años fuera de la voluntad del Señor. Y en un proceso que duró 3 meses, hermanos. Convertido plenamente, convencido de que existe Dios. Claro, vivimos en este hogar una guerra espiritual terrible que se manifestaron los demonios, pero ese es otro tema. Lo vivimos, pero también vivimos y vimos el poder de Dios, la misericordia de Dios. Entró el Espíritu Santo y se acabó el tema, es el problema. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Huyó. No tiene nada que hacer, hermanos, cuando nos sometemos a Dios. Dios puede cambiar la realidad. No temamos por la magnitud de nuestros problemas. Gocémonos con Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Y fíjense bien en esto, hermanos. La mayor fortaleza para el cristiano proviene de saber que Dios sigue en el trono. Y que podemos acudir a Él siempre que le necesitemos. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia y alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Sin embargo, hermanos, a veces como creyentes podemos a veces confiar en nuestras propias fuerzas. Insisto, hermanos, solos no podemos. Vamos a perder. En nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, vamos a perder. Fuimos creados por Dios para vivir en comunión con Él, hermanos. Nuestro espíritu, ¿sí?, toma vida cuando entablamos, cuando nos arrepentimos y se nos da el Espíritu Santo. La relación que había estado cortada por el pecado, ahí toma vida nuestro espíritu. Y entablamos una relación con Dios y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo que está en nuestros corazones y que nos va a guiar a toda verdad. Él es quien controla nuestro destino y nos pide que confiemos en Él.
Isaías 40, del 28 al 31, escribe lo siguiente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solos no vamos a poder, no vamos a avanzar, no vamos a vivir en victoria, vamos a vivir angustiados, temerosos, no vamos a encontrar paz en nuestro corazón, no vamos a poder vencer las adversidades. Si alguien nos ofende, vamos a tratar de contestarle al igual y también lo vamos a ofender. No. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, hermanos, Él nos va a decir cómo nos debemos de actuar. A través de su palabra nos dice. No pagues a nadie mal por mal. Bendícelo. Ora por él. Ayúdalo cuando caiga. Es tu adversario, ámalo. Es tu enemigo, ámalo. Pero a veces nos desesperamos y tomamos nuestras propias decisiones. La guerra espiritual, hermanos, que es un asunto muy serio que vamos a tratar posteriormente, debemos de conocerla bien. Porque el enemigo existe, ya se los dije, aquí vivimos una guerra espiritual. Pero aquí también vivimos el poder de Dios. No hay nada imposible para Él. Clamamos a Él, nos humillamos, reconocimos nuestro pecado y miren, el día de hoy, después de 10 años, hermanos, estamos de pie, bendecidos, prosperados, hermanos, en todos los ámbitos, buscando de Dios, amándolo cada día. Y sí, tenemos luchas todavía, enfrentamos todavía problemas. El viejo hombre ahí está atrás de nosotros, pero tenemos ahora ya a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme? Cristo Jesús. Les doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Acudamos a Dios, hermanos, es nuestra fortaleza, nuestra fuente de nuestras fuerzas, de nuestra fortaleza. Es en Dios en quien encontramos refugio y quien puede ayudarnos a enfrentar las diversas situaciones por las que en ocasiones atravesamos y atravesaremos. Este es el tema del día de hoy, hermanos. Fortalécete, agarra fuerza, toma fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. Confiemos que Dios es más grande que cualquier problema. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nos enseñas, Señor, que debemos de acudir a ti, Señor. Que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos dice que no debemos de temer, Señor. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos a entender que es en ti, que es en tu fuerza y es en tu poder que podemos salir adelante, Señor. Te damos gracias por esta palabra, por este momento, y te damos toda la gloria, Señor, como siempre, porque tú eres el único que la merece, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que tengan ustedes muy buen día.